damos la bienvenida a la directora de la DIPEC, Ana Juárez Orieta, que bueno, además estuvo en un acto muy importante en el día de hoy, en la firma de un importante convenio que ya nos va a comentar, pero ahora la saludamos. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida. Hola. ¿Cómo te va? Muchas gracias por invitarme. No, por favor. Me agradezco mucho poder estar en tu programa. Sí, es importantísimo para nosotros. De la cual soy usuaria. Ah, mucho. bueno, qué lindo. Es muy amplio el grado de información que tenés. Bueno, muchas gracias. Y trabajar con estadísticas también involucra tener una visión de lo que le preocupa a la gente más allá del dato y la estadística propia, ¿no? Sí. Sabemos que en Jujuy, bueno, se ha trabajado mucho tiempo, por supuesto, recolectando información, datos, que hasta el año 2011 y 2012 teníamos, digamos, todo un acervo muy importante. Y luego, cuando asumen ustedes en la DIPEC, se dan con que habían documentos que habían desaparecido. Y esto, por supuesto, que perjudica a toda la población, no solo a los que trabajaron, digamos, sino a toda la comunidad que no tiene como un sustento, como su base para poder decir cómo estamos. Sí. ¿Cómo es esto, Ana? ¿Cómo ocurre esto? Y bueno, ¿y cuáles son las acciones que están ustedes llevando adelante? Bien, en el año 2012-2013, la Dirección Provincial de Estadística y Censo tuvo un proceso de destrucción de bases de datos, donde todas las bases que se habían consistido hasta esa fecha fueron destruidas. O sea, se tiraron. ¿Pero con qué fundamentos, digamos? Consideraba la gestión en ese momento que no era importante analizar para atrás. Los que trabajamos en estadística sabemos que el dato carece de impacto si no tenemos una serie para poder hacer un análisis, compararnos cómo estábamos, cómo estamos, para poder hacer proyecciones. Las estadísticas sirven y su único fin es el poder proyectar y diseñar la nueva gestión del gobernador Gerardo Morales. Es una gestión demandante del dato, donde los diseños de políticas públicas se desarrollan sobre datos ciertos, por lo cual nosotros, los ciudadanos de Jujuy, requerimos de tener esta información. Desafortunadamente no la tenemos. Hemos logrado consistir y validar series para atrás, pero hemos llegado recién hasta el año 2010, porque había que trabajar en lo que estaba y hacer nuevas muestras. O sea, un doble trabajo de algo que ya se había hecho, en realidad, ya estaba hecho y había sido pagado por todos los ciudadanos, porque los empleados de DIPEC son pagados por los ciudadanos, por los impuestos. Por otro lado, también se destruyó la biblioteca de DIPEC, que eran 1.800 volúmenes, de los cuales hay un porcentaje superior al 12% de que son libros incunables, es decir, libros que no pueden ser reproducidos, no existe otra copia. Claro, por la antigüedad también de los escritos. Por ejemplo, en el censo de 1887 eran manuscritos, los resultados censales, entonces se producían 2 ejemplares, uno para la provincia y el otro quedaba en la presidencia. Bien, los bombardeos de Plaza de Mayo de Isaac Rojas destruyeron el área demográfica de Casa de Rosada, y lo único que quedaban eran en las provincias. Y bueno, la gestión entre 2012 y 2013 lo tiró a los censos. O sea, no es que se lo llevaron, contrataron un cartonero, pusieron la camioneta a la repartición, la pusieron marcha atrás, cargaron todos los libros y la llevaron a Finca El Pongo. Ahora, y los empleados actuales, ninguno, digamos, dijo, bueno, no, nos oponemos a esto. Cuando vos llegaste, digamos, ¿qué te han dicho? ¿Por qué no están los documentos? Ellos son los primeros en oponerse. De hecho, muchos de los empleados, nosotros tenemos un solo libro incunable, uno solo quedó de los 1.800 volúmenes. Y ellos lo escondieron. La situación es que muchos de los empleados los escondían, los levantaban de las basuras, pero cuando quien estaba en la dirección en ese momento los descubría haciendo esto, les decía que bueno, que eran basureros, que les juntaban porquerías y los sancionaban. Pero Ana, ¿esto era que para tener más espacio, por eso se deshacían de lo anterior, o porque no se querían que se conozcan esos datos? En realidad, al principio uno pensaba que era porque esta persona tenía alguna cuestión con la limpieza, que es lo que relatan todos los empleados, ¿no? Que juntaban polvo, juntaban tierra. Bueno, es una persona, este director no viene de las estadísticas, así que por ahí puede ser que haya desconocido la importancia de las series anteriores.
Y además hay formas de tratamiento y de preservación, ¿no?, de los documentos históricos. Aparte infringe la ley provincial. Esos son documentos históricos para que nosotros, los empleados, los funcionarios públicos, podamos dar de baja, sea un libro, un escritorio, una silla, una computadora. Tenemos todo un proceso administrativo que no se cumplió. Claro. O sea, es desde ilegal. El vamos, ya no. Es ilegal. No más allá de que son documentos históricos, encunables muchos de esos libros, así que no se digitalizó la biblioteca, así que se tiraron directamente y no hay manera hoy de recuperar esos datos. Así que estamos haciendo convenios con otras direcciones de otras provincias que ellos nos hacen llegar sus digitalizados, pero de Jujuy no tenemos, se perdió la información. Esta noticia tuvo trascendencia nacional también, salió en varios medios, ¿no?, a nivel nacional. Porque era increíble, porque, claro, es absolutamente increíble que alguien haya tomado esa determinación. Además hiciste la denuncia en la Oficina Anticorrupción. Sí, el fiscal Joaquín Millón Quintana fue personalmente a la dirección, se entrevistó con los empleados, o sea, se los ha llamado, ellos han dado testimonial frente a escribano público, o sea, se hicieron todas las cuestiones según la ley. Otras de las cuestiones que también se descartaron fueron las bases cartográficas. O sea, DIPEC hoy tiene uno de los mejores equipos cartográficos del país. Nosotros trabajamos con el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geográfico Militar. Pero el papel, las bases papel que nosotros teníamos fueron todas destruidas. O sea, ¿con qué datos? O sea, datos de la geografía. La geografía y las cuestiones demográficas del Jujuy antiguo. Claro. Entonces, no te puedo creer lo que nos estás contando, más allá que esta noticia ya salió hace un par de meses, pero sigue con una repercusión que preocupa muchísimo, ¿no? Nosotros hicimos la denuncia más allá que me compete y estoy obligada como funcionaria pública por la ley de ética pública que al detectar una irregularidad debo hacer la denuncia, pero más allá de esto, nosotros hoy seguimos descubriendo situaciones que se han perdido de DIPEC como expedientes. La dirección provincial, la actual Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, antes fue Dirección Provincial de Planeamiento, Estadísticas y Censos. Entonces, licitaciones tan importantes como la de los diques o las redes de iluminación, los tendidos eléctricos de todas las provincias, estaban allí en la DIPEC. Yo los invito a mi dirección y que entremos oficina por oficina y si encuentran un expediente anterior al 2011, les doy un premio. No hay un expediente, ni uno. No, pero esto es como que nos hubiesen robado parte de nuestra historia, ¿no? Sí, pero aparte de eso hay un proceso de irregularidad en muchos aspectos donde no hay documentación oficial que pueda dar fe de que eso se realizó mal, ¿no? También, uno al principio podía pensar que era por una cuestión de espacio, de limpieza o de desidia. Cuando uno va investigando se va a dar cuenta que no es tan así, que hay un proceso de ocultamiento de la información que ha sido obviamente consciente. ¿No? Por la cantidad de documentación, ¿no? Sí, por la cantidad, los expedientes que se han perdido. Es muy grave lo que ha sucedido. Bueno, nosotros hicimos las investigaciones internas, hicimos la denuncia y esto lo hacemos porque no queremos que nunca más en la provincia de Jujuy esto suceda. Nunca más. Por supuesto. Más allá de lo que es documentación, en cuanto a material informático, se tiraron 28 computadoras, 14 impresoras que podían ser arregladas, muchas de ellas, muchas funcionaban. O sea, además hay lugares que reciben las computadoras y las reciclan y trabajan con eso. Pero se las tiraron. Entonces es un daño muy grande que se hizo a la DIPEC. Nosotros sobre este panorama que nos encontramos, yo asumí en el mes de enero de este año, el gobernador decidió poner a la DIPEC en el ámbito de la gobernación de la provincia de Jujuy. Antes estaba en infraestructura. Antes estuvo en infraestructura, después pasó a Hacienda, después estaba como suelta y el gobernador decidió ponerla en el ámbito de la gobernación, puesto que el gobernador es muy demandante de datos. Obviamente él supo del panorama que nos encontramos y nos dijo, bueno, todo el apoyo para trabajar, validemos series para atrás y vayamos para adelante. Y eso es lo que hicimos. Y tengo que agradecer al plantel de empleados de DIPEC. Sin ellos es imposible. Pero claro. Si ustedes pasan por la Güemes 871 van a ver que las puertas se abren a las 6 de la mañana y se cierran a las 10 de la noche.
Claro. Y todo el tiempo hay personal trabajando. Sí, 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 un esfuerzo. Bueno, ahora hay que mirar hacia adelante, ¿no? Lo que pasó, Exacto. pasó y hay que mirar hacia adelante. Antes de la pausa, me gustaría, Ana, que nos cuentes por qué es importante tener datos en la provincia, datos económicos, sociales, demográficos, para que la gente entienda que no es que desapareció solo un libro, sino que además tiene un contenido importante. Sí, no hay problema. ¿Sí? Bueno, ya volvemos. Hoy, Tiempo de Estadísticas, nos visita Ana Juárez Orieta. Ella es directora provincial de Estadísticas y Censos de la provincia. Y la pregunta que quedó pendiente, Ana, es ¿por qué es importante contar con datos precisos y indicadores claros en la provincia para que la gente entienda? Bien, los diseños de políticas públicas deben basarse sobre datos ciertos, de manera tal que tanto el recurso humano como el recurso financiero con el que cuenta el Estado sea mejor aprovechado. Eso se hace solamente sobre una base metodológica que esté muy bien establecida, y eso es el universo de las estadísticas. Claro. Nos permite, por ejemplo, analizar cuál es la realidad por región, por departamento y por localidad. Nosotros tenemos en este momento 18 operativos en campo, más allá del trabajo que realizamos en los análisis internos de las bases, encuesta permanente de hogares, encuesta de indicadores laborales. ¿Y estos son en forma aleatoria? ¿Se hace una muestra, se selecciona así azarosamente? No son aleatorios, no son azarosos. Nosotros trabajamos con muestreo. El muestreo nos permite a nosotros poder analizar sobre un universo de 600 o 1.200 encuestas, hacer proyecciones sobre 200.000 o 300.000 habitantes. Entonces, nosotros determinamos bien, tenemos 2 muestristas, trabajamos mucho con INDEC en ese aspecto, para poder tener muestras que sean valederas, para arrojarnos a nosotros una visión de lo que sucede en el ámbito laboral, en el ámbito social, qué es lo que pasa con los grupos etarios, qué es lo que pasa con los grupos vulnerables, poder identificar bolsones de vulnerabilidad. Y eso nosotros lo enviamos a la gobernación y la gobernación lo comparte con los ministerios para poder ir ajustando los recursos financieros y humanos en relación a las prestaciones del Estado. Por eso es tan importante que la gente participe. ¿Cómo en general responde el ciudadano cuando se le toca la puerta y se le pide unos minutos de su tiempo para dar esta información que es tan valiosa para el diseño, como decías, de políticas públicas? En general, ¿cómo responde? Nosotros tenemos en la provincia de Jujuy un índice que ha ido bajando a través de los meses, pero es igual sigue siendo alto. Tenemos casi un 12% de no respuestas, donde los ciudadanos, por un lado, es una carga pública participar en una encuesta oficial, como ir a votar. Es exactamente lo mismo. Es un deber ciudadano. Es un deber cívico, exactamente. Exactamente igual, está en la misma categoría que no todos ir lo a saben. votar. Claro, no todos lo saben. Pero sé que puede haber sanciones, digamos. Sí, hay unas multas. La multa ante la primer negativa de participación equivale a 1.000 litros de combustible premium. Esto se aplica a empresas privadas, a propios organismos públicos y a ciudadanos. Entonces, a requerimiento de DIPEC, ellos están obligados a brindarnos la información. Igual los datos son anónimos y son confidenciales. Nosotros nos regimos por la ley de secreto estadístico, donde de ninguna manera los datos son individualizados. O sea, se muestran a nivel global, de manera tal que se impida la individualización. Todos los empleados de DIPEC tienen bajo sí la firma de convenio de reciprocidad en cuanto al uso del dato. Solo el dato puede ser usado oficialmente y tienen ellos el secreto estadístico. Si no, son pasibles de exoneración del trabajo y de cárcel. O sea, nosotros, más allá, quienes trabajamos en estadísticas, nos regimos por el empleo público, por la ley de empleo público, pero también por el ámbito de estadísticas. Así que tenemos una doble espada de Damocles. No, y además tiene que haber un compromiso en general de la gente de saber que está aportando al conocimiento de nosotros mismos, ¿no? Es fundamental. Por ejemplo, INDEC ha publicado
en el día de ayer los indicadores de desocupación Sí. y subocupación. Está también incluido el conglomerado Jujuy, que representa la muestra de San Salvador y Palpalá. Sí. Es una muestra de 600 encuestas que nos permiten a nosotros proyectar sobre 332.000 habitantes. Sí, perfecto. Y Sí. los índices, bueno, a nivel nacional salió 9,3. 9,3%. Aumentó, digamos, con los últimos datos que se tenían, Sí. aunque no estaba el INDEC conformado como está hoy. Sí. Y por otro lado, contanos en la provincia cómo es la situación. 4,5 es el grado de desocupación en la provincia de Jujuy. Sería importante por ahí hacer una aclaración en relación a esto, Sí. porque quien detenta la calificación de desocupado no es el que no tiene trabajo, es el que no tiene trabajo y quiere trabajar. Ujú. Porque el que no tiene trabajo y no quiere trabajar no ingresa en desocupado. Mirá vos, claro, ¿Sí? tiene que ver la necesidad o La voluntad de querer trabajar. En la última semana a la encuesta de referencia, la persona Pero entrevistada... hubo casos, perdón, de gente que diga no tengo trabajo y Sí, no hay quiero. muchos. Hay muchos, pero ¿por qué? Porque nosotros tomamos la población económicamente activa, que va por grupo etario, Sí. o sea, desde los 16 años hasta Claro. los 60. Claro. Entonces claro. nos encontramos Están por los allí, estudiantes también. exactamente, con un joven de 17 años que se le hace la entrevista en la casa y dice, no, yo no trabajo, pero tampoco quiero trabajar porque voy a Claro. terminar mis estudios. Entonces, esa persona, aunque no tiene trabajo, no entra dentro de la Sí. categoría de desocupado. Sí, se entiende. ¿Sí? Ujú. Entonces, nosotros hemos incluido, en acuerdo con todas las jurisdicciones provinciales, una nueva categoría de ocupado. A ver. Es decir, la persona que teniendo trabajo y cumpliendo más de 35 horas semanales, quiere otro trabajo, es demandante de trabajo. Ujú. Un ocupado demandante de trabajo. Pero En la- eso no es desocupación, digamos, No, es una persona- Es una nueva categoría. Es una nueva categoría, es personas que tienen trabajo, que trabajan más de 36 horas Ujú. semanales, es decir, ganan el salario mínimo vital y móvil, Sí. pero quieren buscar otro trabajo. Y en la provincia de Jujuy tenemos un 16,2% de esa gente. este grupo. Claro. Porque no les alcanza, digamos, Sí, alegan eso. por es lo que supuesto. vamos analizando y por Ujú. eso es importante continuar la serie Sí, esta de sí, ocupados sí, sí, demandantes de empleo. Por otro lado están los subocupados. En la provincia de Sí. Jujuy tenemos un 11% de subocupados. Es decir, personas que teniendo una relación laboral, percibiendo algo por una contraprestación laboral, trabajan menos de 35 Sí. horas, pueden trabajar 2 horas en la semana, hacer una changa o trabajar Sí. 34 horas. Sí. Acá entra el empleo informal, por Exactamente. ejemplo. Ujú. A nosotros no nos interesa la relación formal de dependencia, es decir, si tiene contrato, si trabaja en negro, en Sí, realidad sí, no sí, nos sí, sí. interesa. Lo que nos interesa son las cargas semanales Sí. y si llegan al salario mínimo vital y móvil. Ujú. Entonces, El subempleado, por supuesto, no debe llegar. no llega. Claro. Por eso es que está en esta categoría. Trabaja Ujú. menos de 36 y no llega con el salario mínimo vital y móvil. Claro. Dentro de ese universo de subocupados, que es el 11%, el 9,2% busca un trabajo que le permite ingresar en categoría de empleo pleno. Y hay un Ujú. 1,8% que está conforme con ser subocupado. Ajá. Lo que nosotros estamos haciendo son análisis internos sobre estos que son los grandes indicadores. Sí. De la tasa estamos analizando grupos etarios y jefes de familia. Hemos observado que hay un crecimiento en cuanto a jefes de familia menores de 19 años, Ah, mira. lo cual trae aparejado el hecho de que hay un fuerte fenómeno de embarazo adolescente, Sí. pero eso se ha traducido en jefas de familia, Claro. mujeres jefas claro, de familia. claro. Lo cual, si tenemos en cuenta, son menores de 19 años, involucra que no solo se embarazó, sino pasó a ser jefa del hogar, por ende tiene que buscar trabajo Sí, sí, y no va a poder estudiar. sí. Ujú. Entonces, en este marco, nosotros hoy firmamos un convenio con UNICEF, con el Sí. Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez, y vamos a monitorear estos. El gobernador de la provincia firmó un convenio marco en abril. Nos ha encargado como DIPEC trabajar prioritariamente en grupos vulnerables, en Sí. análisis de grupos vulnerables. Y uno de ellos son los niños, niñas y adolescentes. Claro. Así que hoy firmamos un convenio, vamos a monitorear pobreza multidimensional, Sí. analizando hoy la manera... ¿Por qué ese título multidimensional? Tiene varias aristas, Sí. el análisis de la pobreza. En la actualidad, el INDEC
mide pobreza solo en dos variables. Una, pobreza por ingresos, y la otra es pobreza estructural. Pobreza por ingresos es quien gana menos de lo que establece la canasta básica. Sí. ¿Que sería hoy cuánto? No sé si tenés el número claro. No. Todavía no lo ha publicado INDEC, no está validado. Pero la forma de medir la pobreza es la canasta básica alimentaria mide indigencia y la canasta básica total mide pobreza. Quien gana menos de eso ingresa en la categoría de pobres. Claro. Esa es pobreza por ingresos. Esto nosotros lo sacamos, las líneas de pobreza las marcamos a través de operativos como el índice de precios al consumidor, por ejemplo, donde aparte de eso medimos la inflación. Claro, que a veces hace que una persona que esté no en la pobreza, hay inflación baja y puede después subir, y está como siempre en esa cuerda, línea delgada, digamos. Línea delgada, es la línea base. Eso lo marcamos nosotros, estamos esperando que INDEC valide la serie nacional, entonces daremos a conocer la de provincia, pero ya la tenemos. Hemos trabajado con INDEC en esto. La otra manera de medir pobreza es la pobreza estructural. Es aquel que no tiene piso de concreto, no tiene la red de agua dentro de la casa, no tiene el baño dentro de la casa o la cocina. Sí. Al medio de la pobreza por ingreso y la estructural quedaba un universo de personas que así tuviesen el baño dentro de la casa y ganaran la media, no tenían acceso a educación o a salud. Y estas son las otras dimensiones que están ingresando. Y es lo que va a hacer DIPEC como primera provincia en el país. Esta decisión la ha tomado el gobernador Gerardo Morales, y lo vamos a hacer con ayuda de UNICEF de Argentina. Bien. ¿La ayuda es una ayuda, digamos, de recursos humanos o de recursos económicos? ¿De qué tipo de ayuda? Es combinada. Ellos hacen una asistencia técnica, nos brindan apoyo financiero para la contratación de técnicos y también hacen un apoyo en cuanto a infraestructura. Claro, claro. Es un convenio muy beneficioso. Sí. Por otro lado, el gobernador ha decidido medir el impacto de la inversión en niñas, niños y adolescentes. Cómo los dineros del Estado que han sido gastados impactan en indicadores relacionados a niñez. Por ejemplo, si hemos gastado 10 millones de pesos en programas de alimentación en el año 2011 y partimos de línea de base eso, y en el año 2012 hemos gastado 14 y en el año 2016 20 y hemos ido subiendo, de manera proporcional deben de bajar las falencias alimentarias. Claro. Entonces, esa es la forma de medir los impactos y lo vamos a hacer desde DIPEC. Bien. Ana, se nos fue el tiempo. Bueno, qué importante. Te vamos a tener que invitar más seguido porque creo que esta es la forma concreta de conocer la realidad cuando hablamos. Viste que muchos dicen, bueno, habla porque tiene una intuición. Bueno, no, hay que correr la intuición y hay que hablar con los datos y con toda la gente capacitada para hacer las muestras y luego el análisis, porque las muestras sin análisis también son datos estériles, digamos. Exactamente. Y luego, bueno, aplicar políticas, que creo que es el camino, el camino más concreto para poder lograrlo. Sí, es el que lleva el gobernador Morales. Sí, es importantísimo y bueno, sigan adelante trabajando y la gente colaborando con todo esto, por supuesto. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, muy amable. Bueno, hasta aquí el programa. Creo que ha sido muy interesante. Tenemos que saber más sobre nuestros datos, por supuesto, y nos vamos. Nos tenemos que ir. Buen fin de semana para todos. El día lunes a las 14. Como siempre, estaremos aquí con tiempo de... Hasta el lunes. Espero que lo puedas ver, mirándome a la cara hoy. El sol entró por la ventana, presagios de